Hello amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo un caso de ufología que les va a encantar porque es contemporáneo, es reciente y tiene bastantes detallitos. Este es el caso de la abducción y el contacto del doctor Paul Parada. Este caso se ha convertido en uno de los testimonios contemporáneos más grandes y más interesantes. A diferencia de otros relatos que solo se limitan a la observación de luces en el cielo o incluso de grabaciones, el núcleo de esta historia radica en el encuentro del tercer o cuarto tipo, ya que hubo contacto físico, asistencia médica, ya que él es un doctor, y lo más importante, según el protagonista, tiene el resguardo de evidencia biológica del ser con el que tuvo contacto. Pero antes de entrar directamente en el caso, les voy a pedir que se suscriban por favor a mis canales. Estoy súper activa. Yo les subo contenido todos los días en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y bueno, también les pido que le den un like y se suscriban porque yo estoy siendo constante. Así que sin más, comencemos. Comencemos por el protagonista. El doctor Paul Parada es un ciudadano de nacionalidad boliviana, de profesión médico cirujano, que en el momento de los hechos también ejercía activamente como bombero voluntario. ¿En dónde? Pues en su país. Esta dualidad de su perfil es un punto clave dentro del caso, ya que sus conocimientos en medicina fueron los que le permitieron evaluar el estado médico de un ser extraterrestre con un criterio técnico, mientras que su rol como bombero en ese momento fue el motivo directo por el cual se encontraba en la zona del encuentro. Quiero destacar que antes de hacer público su testimonio, el doctor Paul mantenía un perfil extremadamente bajo. Él estaba alejado del mundo de la ufología y también de los medios de comunicación. Simplemente desempeñaba sus labores como médico, y es importante mencionar que en ese momento el doctor acababa pues de tener a su primer hijo o hija. Así que por esta razón pues se limitaba únicamente a cumplir con sus labores regulares en el área de la salud, específicamente en Bolivia. Así que con este gran contexto pasemos al día del encuentro. El incidente ocurrió una noche de septiembre del año 2019, específicamente en la región de la Amazonia boliviana. El lugar se llama Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz. Resulta que esta zona en ese momento estaba siendo devastada por básicamente incendios forestales, incendios masivos y de proporciones históricas. De esta forma fueron voluntarios, militares, personal médico, no solo de Bolivia, sino de distintas partes del mundo que acudieron al llamado y se desplazaron a la zona no solo para contener las llamas, sino también para auxiliar a los afectados. Aquella noche el médico se encontraba solo en una pequeña cabaña que se había instalado ahí, ubicada en medio del bosque, ya que él tenía como función principal auxiliar de manera inmediata a la gente que llegara con algún tipo de lesión o con una necesidad de asistencia médica. Recordemos que en ese momento no solo los ciudadanos se encontraban pues en peligro, sino también las personas que estaban yendo a auxiliar, en este caso paramédicos, bomberos, voluntarios, etc. De esta forma entendemos que el doctor se encontraba básicamente en un aislamiento, un punto bastante remoto, rodeado de bosque que se llama Chiquitano, caracterizado por ser un bosque seco, de árboles no tan altos, más bien árboles bajos, pero sí con una vegetación bastante densa. Lo que podemos decir del ambiente es que en este caso pues estaba lleno de humo, el calor era sofocante y el ambiente general reflejaba bastante cansancio, agotamiento por las grandes jornadas para combatir precisamente estos fuegos. Este encuentro comenzó específicamente cuando llegó al lugar un paciente inesperado. Un individuo de apariencia nórdica, que en este caso el doctor describió como si fuera un gringo, que es básicamente un extranjero, sumamente alto, de alrededor de 1.93 metros de altura, de complexión bastante atlética, cabello rubio, de piel blanca, facciones europeas perfectas, cabello un tanto rubio y una pulcritud que contrastaba básicamente con el ambiente que se estaba viviendo, pues de humo, de suciedad,
En este caso, el ser estaba bastante limpio y alineado. Es entonces cuando el ser se acerca y cruza la puerta solicitando su ayuda. Las características físicas obviamente llamaron la atención del doctor. Sin embargo, no le prestó mucha atención porque pues había gente de todo el mundo participando pues en la ayuda y en las jornadas para mitigar los fuegos. Lo que sí es que la persona no parecía ser pues de la zona precisamente por sus características físicas, rompiendo por completo el biotipo de los habitantes de la zona, incluso de los brigadistas locales. Este hombre llevaba un traje ceñido, es decir, pegado de color azul, con algunos detalles plateados, líneas, patrones de puntos, y también notó que el traje tenía como un tipo de textura. Lo más desconcertante para este médico fue notar que a pesar del entorno hostil y sucio de, pues básicamente de la zona, el traje lucía impecable, el traje estaba intacto y sin una sola mancha de suciedad. Sin embargo, no le prestó mucha atención. Él estaba buscando como que respuestas lógicas. Sí, seguramente es un extranjero, seguramente viene a ayudar, seguramente acaba de llegar y seguramente su traje pues es ideal para combatir fuegos. Cuando se acerca a este hombre y solicita su ayuda, le comienza a hablar en perfecto español, lo cual le parece un tanto extraño porque él pensaba que no era de la zona, pero igual no le toma mayor interés. Este ser le comenta que está allí por asistencia médica, es decir, quería que el doctor le ayudara. A lo cual el doctor se asombra un poco porque él no nota qué tipo de asistencia médica necesita, no se ve herido. Y es cuando comienza a notar algunas cositas extrañas, porque el ser le estaba mencionando que tenía una herida, pero pues a simple vista parecía muy pulcro e intacto. Y en efecto, el ser presentaba una herida abierta en el brazo, una lesión catalogada como punzante o tal vez un desgarro. Es entonces cuando el doctor Parada procede a atenderlo de manera pues normal, como a cualquier persona que ayudaría, en un proceso que se extendió aproximadamente por 40 minutos. Pero fue durante este proceso que comenzaron las anomalías. En primer lugar, había ausencia de dolor y eso era muy evidente. El paciente no mostraba ningún tipo de incomodidad por esa herida, la cual era pues un poquito grande. No tenía quejas, no tenía reflejos de sufrimiento, mientras el doctor pues estaba ahí realizando la limpieza y también pues estaba cosiendo la herida. Por otra parte, la herida presentaba una hemorragia activa y profusa. Sin embargo, el líquido vital de este ser, el líquido rojo vital, que no puedo decir por las políticas de YouTube, no se adhería de ninguna forma al traje. Se resbalaba de una forma bastante inusual. Además de que el color y el tejido del líquido vital rojo tenía una textura que le parecía muy inusual. Lo cual es lógico, pues el médico se dedica todo el tiempo a visualizar pues heridas de este estilo o más graves y pues le pareció un tanto extraña como que la consistencia ahí del líquido vital. El doctor comenzó a percatarse de muchas cosas, como que ya entró en conocimiento de que estaba siendo extraña la situación y también este ser, que hasta ese momento, recordemos, no pensaba que era un ser, él pensaba que era una persona común. Y aquí comienza lo perturbador, porque el doctor Parada comienza pues a entablar una conversación con él. Intrigado por el tipo de lesión que el hombre tenía en el brazo, le preguntó verbalmente pues cuál había sido el motivo de la herida. Pero entonces el ser, sin mover los labios, le dio una contestación en su mente. En lugar de emitir palabras, el doctor escuchó la respuesta de forma clara en sus pensamientos, en su propia mente, es decir, que le estaban hablando de forma telepática y le costó un poquito, pero sí cayó en cuenta que esto se trataba de telepatía. Para esto, pues obviamente el doctor se asusta, no puede ocultar su cara de terror al darse cuenta que alguien le está hablando en la cabeza, se muestra notablemente perturbado por la situación, incluso como que se aleja un poco, imagínense ustedes, a lo que este ser le dice que no tiene por qué temer, que se tranquilice, que él únicamente solicita su asistencia médica y ya es todo. El doctor en este momento intenta calmarse un poco
pero también le llega a la mente la idea de que el ser puede ver sus pensamientos. Entonces intenta pensar en otras cosas, intenta no tener malos pensamientos para que este ser pues también no se percate de que el doctor comienza a ser hostil o algo por el estilo. La respuesta del ser es que la herida se la había hecho una cría de puma. El doctor en este caso intenta ahí pues mantener un poquito la calma, aunque sí, yo creo que era muy evidente que estaba pues desorientado por la situación y también se le veía el pánico. Incluso se menciona en sus entrevistas de que pues se le subieron los aquellos a la garganta del susto, del terror de lo que estaba pasando, porque a pesar de que este ser físicamente no era pues desagradable, si lo decimos de alguna manera, pues imagínense ustedes que les empieza a hablar en la mente. De hecho, el entrevistador le pregunta, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es la telepatía? Y el doctor menciona que es como si mantienes un monólogo interno, como cuando nos hablamos nosotros internamente, pero este pensamiento viene con una voz y unas palabras que no son tuyas. Es como si fuera introducida una idea en tu cabeza de forma artificial, o sea, porque sabes que no es tuyo. Entonces es cuando él se percata que esa idea, ese pensamiento y la respuesta no es de él, viene del ser. Así que, abrumado por la experiencia, el doctor se da cuenta que lo lógico es que no está atendiendo a un ser humano, o al menos a uno no común. Así que pues decide apresurarse un poquito, lo atiende, lo limpia, lo cose y lo venda de manera rápida, lo más rápido que se pueda. Le brinda algunos medicamentos y le dice que si gusta visitarlo posteriormente para que le quite los puntos, que no es una herida que necesite pues de más atención. La cuestión es que cuando acompaña a este ser a la puerta para que ya se retire, salen de la casita médica y al abrir la puerta, el panorama exterior lo deja sin aliento, ya que se encuentra afuera una nave silenciosa, flotando a baja altura, en la completa oscuridad, pero se ve de manera perfecta. Él menciona que era un artefacto gigantesco y metálico de forma discoidal, es decir, un platillo. Extrañamente, este objeto no emitía ningún tipo de sonido, ni tampoco vibración o luces, a lo que al doctor le parece incluso como si la nave estuviera dibujada de lo perfecta que es. O sea, dice que rompía totalmente con el panorama y el ambiente que estaba en el bosque. O sea, era algo que estaba ahí puesto perfecto, porque esto estaba desafiando cualquier tipo de ley de la acústica y de la gravedad. O sea, la nave estaba ahí intacta, o sea, como si estuviera ahí dibujada. Lo que sí es que tenía hileras de ventanillas visibles, pero parecía que estaba como apagado. Y por si fuera poco, cállate tú, que al lado de la nave se encontraban otros dos seres, pero seres un poquito diferentes y más aterradores, porque eran los clásicos seres grises, cabezones, ojones. Estaban ahí, dice que tenían un color verde, pero un poco más opaco, que tampoco tenían una cabezota así como que de globísimo, pero sí era grande, era más grande la cabeza. Y pues obviamente eran aterradores. Los seres no medían más de 1.20 metros de altura, y solo estaban ahí parados asimilando la situación y seguramente esperando al ser que pues sí parecía un hombre. Es entonces cuando este ser nórdico o blanco se acerca al artefacto, se despide de lejos con esta señal y desaparece junto con la nave sin dejar rastro alguno, sin emitir sonido, vibración, temperatura, nada. Ni siquiera viento o estruendo, nada, simplemente se fue. Tras la partida de este ser, como es natural, el doctor se metió a la casita de inmediato, se sentó un momento para analizar todo lo que había pasado. Dice que estaba visiblemente alterado, estaba temblando, tenía mucho miedo, terror, sacó sus cigarrillos, pero dice que él
temblaba al encenderlos, que tenía como un tipo de choque nervioso por todo lo que estaba pasando y pues más porque estaba solo en medio de la nada y pues gracias a Dios había salido intacto de esa situación. Es entonces cuando se calma un poquito, dice que ni siquiera tuvo noción del tiempo, esa noche no durmió en absoluto, pero es cuando recuerda que tiene evidencia del ser. Sí, efectivamente, en la basura estaban las gasas con las que había limpiado el líquido vital del brazo y pues obviamente se apresuró a tomarlos, a separarlos de lo demás que tenía en la basura y los metió en unas bolsitas. Eran seis gasas aproximadamente. ¿Por qué hizo esto? Porque pues él era consciente de que si contaba la historia sin evidencia lo iban a tachar pues de a loco y más en el área de la salud. Él dice que las colocó de manera cuidadosa en unas bolsitas que eran plásticas, herméticas y las guardó en su equipaje personal para no perderlas de vista. La cuestión es que posterior a este evento, el cual se guardó en su pecho como si su pecho fuera bodega, pero en los días posteriores el doctor siguió con el contacto con estos seres. Él además comenzó a experimentar secuelas físicas bastante severas, como por ejemplo insomnio severo, el cual nunca había sufrido antes, pesadillas recurrentes hiperrealistas que después clasificó como sueños lúcidos. En estos sueños él se veía en unas camillas acostado, en un tipo de salas como quirúrgicas blancas, pulcras adentro de una nave. De hecho, ya gracias a la inteligencia artificial, él pudo replicar lo que estaba soñando, entre comillas. Sí, ¿no? Hasta este punto todos creemos que estaba siendo abducido. Además de esto, el doctor al despertar tenía marcas, tenía quemaduras visibles en su piel y pues gracias a esto comenzó a tener un colapso de salud que lo llevó incluso a una unidad de cuidados intensivos. Imagínense ustedes el trauma. Como contraparte inexplicable, el doctor asegura que él tenía una condición previa a la diabetes, la cual desapareció de forma misteriosa. De esta forma, el doctor comenzó a experimentar un agotamiento tremendo, tanto físico como mental. Él ya no soportaba más este tipo de contacto, que ahora sabemos que eran abducción. Esto pasó por meses, incluso por años, y es cuando llega un punto crítico de la situación que comienza a buscar ayuda. ¿Con quién? Con personas expertas en la ufología, con personas que lo iban a escuchar al menos. No sabía si le iban a creer, pero al menos lo iban a escuchar, cosa que no iban a hacer en el área de su profesión. Así que se pone en contacto con algunas personas famosas, conocidas, que investigan casos de ufología y milagrosamente le contestan de forma inmediata. Para esto, además, el doctor ya había recolectado cintas de video en donde se mostraba pues las heridas que tenía al despertar. Él estaba documentando todo lo que le pasaba cada día, cada noche. Quiero destacar que en todo momento el doctor se sintió abrumado, aterrado, confundido y lo único que quería era buscar ayuda. No buscó a estas personas pues por fama, nada en absoluto. Él solo quería ayuda, quería dejar de presenciar estas situaciones que ya pues básicamente ya lo habían superado. Pero ahora sí, vamos a la evidencia. En primer lugar, el doctor señala que a pesar de los años transcurridos, porque eso ocurrió en el año 2019, y de no haber estado bajo congelación estricta, al menos en los inicios, la sangre o el líquido vital rojo mantenía todas sus propiedades. Estaba intacto, bueno, casi intacto. Mostraba una nula o bajísima tasa de oxidación biológica. Así que para esto el doctor asegura que envió múltiples muestras, segmentos de estas gasas a laboratorios genéticos internacionales y también pues con ayuda de los ufólogos que ya lo estaban asesorando. Cabe mencionar que estas muestras las envió a ciegas, es decir, que para nada mencionó de qué tipo de ADN se trataba. Simplemente las envió para un análisis completo, a ver qué decían los expertos. Estas muestras fueron enviadas a España, Francia, Estados Unidos, Brasil. Según el testimonio del médico, las conclusiones de estos peritajes afirman o coinciden en que la muestra genética arroja una codificación que no es
compatible con ningún tipo de ADN humano. Es decir, que no es compatible con ningún registro del genoma humano conocido, ni actual ni de homínidos antiguos, es decir, neandertales. Afirma que el resultado apunta a una secuencia completamente nueva y no catalogada, es decir, sí es humano, pero en un 27% no lo es. Es importante mencionar que a pesar del impacto de sus declaraciones, la comunidad científica obviamente no ha mencionado nada al respecto y mantienen el caso bajo estricta reserva. Las secuencias exactas del ADN todavía no han sido publicadas ni difundidas por revistas científicas, y algo que sí es importante mencionar es que el doctor prefiere mantener en secreto el nombre de las instituciones a donde fueron enviadas. Sin embargo, sí ha comentado algunas. Parece que incluso hay una universidad involucrada ahí que pertenece a España, entonces pues intenta dar detalles, pero al mismo tiempo intenta ser cuidadoso, pues para evitar que su caso se convierta pues en un circo, como en un entretenimiento, porque para él no lo es. Él se maneja como un testigo, él está dando un testimonio, no pretende dar pues un circo de su caso. Lo que sí es que debido a sus declaraciones al inicio de todo este asunto, pues la comunidad científica, en especial el área de la salud, pues lo tacharon ahí como que de loco, si tuvo algunas repercusiones en su trabajo, que era lo que quería evitar y era el motivo por el cual no hablaba desde un inicio de este caso, pero pues bueno, igual la situación lo superó. Eso lo llevó a hablar más del caso y pues más que nada pedir ayuda para saber qué era lo que estaba pasando realmente. En ese momento él conserva aún 2 gasas intactas de las 6 que tenía inicialmente, y esto lo hace pues para tener él la evidencia. El caso concluye, de acuerdo a sus entrevistas, que cuando ya se encontraba en el punto crítico del asunto, que se encontraba muy mal de salud, pues por las abducciones, decidió hablar con el ser en sus sueños para pedirle que pararan, que él no quería ser parte ya del contacto con ellos, que estaba abrumado, estaba superado por la situación y que ya no quería saber más del asunto, del tema de ellos ni de nada. Para esto los seres pues le dicen que sí, que está bien, es su voluntad, pero que pues le piden unos días más para poder terminar lo que sea que estaban haciendo y que ya después de eso pues iba a ser libre básicamente. Así que el doctor accede y casualmente es cuando él cae pues básicamente en el hospital de manera grave, y mientras pasan algunos días en el plano físico en el hospital, dice que dentro de su conciencia pues él pasó mucho tiempo con estos seres. En palabras humanas, él manifiesta que nuestra conciencia es capaz de materializar nuestro cuerpo, pero en otro tiempo, en otros planos, en otro lugar. Es decir, que su cuerpo estaba físicamente en el hospital, él estaba inconsciente, pero su conciencia pues estaba con estos seres. Obviamente conversó mucho con ellos, platicó, preguntó. Hay cosas que se reserva, hay cosas que dice que no puede hablar. Pero bueno, al final termina su contacto. Estos seres pues respetan eso porque pues él está muy angustiado. Él quisiera pues ya terminar estos episodios para poder estar con su familia, lo cual dice que es prioridad desde el minuto 1 para él. En este caso el expediente se mantiene abierto porque pues el doctor está brindando algunas entrevistas, pero sí quiero decir que es un expediente de alto impacto en el área de la ufología. Para los creyentes del fenómeno, el doctor tiene pruebas tácitas e irrefutables de lo que está diciendo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con ese ser y con los grises y con...? Bueno, para eso les voy a hacer otro video en donde yo les voy a decir estrictamente los 4 seres más comunes que han reportado las personas. En este caso, el nórdico es uno de ellos, los seres grises también, los cabezones, los reptilianos y también las mantis religiosas. Son 4 los seres que ahí pues andan en los testimonios de la gente, son los más vistos, los más reportados, y pues casualmente en este caso había 2. Los nórdicos, que parecen pleiadianos o hermanos del espacio,
y también los cabezones grises. Así que yo los invito a que vayan a ver sus entrevistas porque la verdad están muy entretenidas. Y pues igual, si ustedes tienen ahí una experiencia parecida y quieren ahí contrastar los detalles, pues los invito a que vayan porque lo explica de una forma muy buena. Se ve que es una persona seria, al final de cuentas no podemos nosotros desacreditarlo simplemente porque no tenemos los conceptos o no estamos acostumbrados básicamente a este tipo de narraciones. Así que yo les pido que mantengan discreción en el asunto, que si quieren verlo como una forma de entretenimiento está bien, pero siempre siendo respetuosos. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante, quería traerlo. Chicos, antes de irme, por favor síganme en mis redes sociales, estoy muy activa y pues en este canal ya voy a estar muy activa, voy a hacer 1 o 2 videos por semana de cosas bastante interesantes y ya también estoy ahí pensando en subir algunas noticias de alto impacto que están pasando en el mundo. Pero también les pido que por favor compartan, síganme en mis redes sociales, compartan. ¿Saben por qué? Porque si ustedes comparten, comentan y le dan like a este video y también se suscriben, obviamente el algoritmo les va a enseñar más contenido de este tipo y pues ustedes ahí van a tener una diversidad en sus perfiles. Así que por favor vayan y síganme. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Chao.